Hola, buenas tardes. Continuemos entonces acerca de este tema de hablar el lenguaje de Dios. Padre, en el nombre de Jesús enfocamos todo nuestro ser con tu palabra. Señor, nos ordenamos y nos alineamos con tu palabra y tu voluntad. Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque en este tiempo tú estás, Señor, trabajando en nuestras vidas. Nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos que tú transformes y renueves nuestra mente y nuestro entendimiento a través de tu palabra, para vivir conforme a tu palabra, agradándote en todo, conforme a tu voluntad, y llevando fruto en toda buena obra. Llénanos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice, en una versión amplificada lo voy a mencionar: sin embargo, hermanos, yo no pude hablaros como a hombres y mujeres espirituales, sino como a carnales, como a hombres y mujeres en quien predomina la naturaleza carnal, como a niños en la nueva vida en Cristo, incapaces de aún de hablar. Mientras nosotros sigamos caminando en algunas áreas de nuestra vida en la carne, eh, deberíamos orar, pero esperar que Dios tenga misericordia para que obtengamos lo que estamos pidiendo, porque realmente si no crecemos en lo espiritual, si no nos alineamos con lo espiritual de Dios, eh, seguramente estaremos diciendo un montón de cosas que son nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Simplemente porque aún no podemos establecer la diferencia. Como niños en Cristo, sencillamente no sabemos hablar tal como lo dice Pablo en ese pasaje. Como los niños deben aprender a hablar el lenguaje de los mayores, así los cristianos deben aprender a hablar el lenguaje de Dios. Porque todo el que sigue siendo alimentado de leche, obviamente es inexperto en la doctrina o en la palabra de justicia en cuanto a ajustarse a la voluntad de Dios en propósito, en pensamiento y en acción. Ahora, ¿por qué? Porque es niño, incapaz aún de hablar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los maduros, para quienes teniendo sus sentidos y facultades mentales ejercitados en la práctica para discernir y distinguir en lo que es, entre lo que es moralmente bueno y lo que es noble y lo que es perverso o contrario a las leyes humanas o divinas. Eso estoy parafraseando Hebreos 5, versículos 13 y 14. Necesitamos tiempo para aprender la palabra de Dios y para conocer su corazón. Aunque muchas veces estas cosas están claramente definidas en la palabra y obviamente su voluntad se expresa en la palabra de Dios, pero hay otras cosas sobre las cuales tenemos que decidir que quizás no están definidas tan en blanco y negro, en, 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 en ver derecha o izquierda. Necesitamos conocer el corazón de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia no te va a decir qué casa alquilar o qué casa comprar, qué propiedad comprar, qué vehículo comprar, si vas a trabajar en una empresa o en otra empresa, o si puedes acceder a una promoción o algo por el estilo. Eh, Puede que el deseo sea la voluntad de Dios para nosotros, pero también podría ser nuestro propio deseo del corazón o codicia personal. ¿Cómo podemos saber la diferencia? El tiempo, por un lado, te va a dar la respuesta, pero toma tiempo conocer a Dios y conocer mi corazón y alcanzar la capacidad de ser totalmente honesto y sincero conmigo mismo y con el Señor. Toma tiempo conocer la motivación interna y determinar si realmente la motivación que me está llevando a este tipo de oración o a esta petición está en acuerdo o no con la voluntad de Dios. Cuando oramos, Señor, si es tu voluntad, en Santiago 4, versículo 2, versículo 3 dice, ustedes no tienen porque no piden, o piden a Dios algo y no lo reciben porque piden con un propósito erróneo, perverso, con motivaciones egoístas. La intención es, cuando reciben lo que desean, utilizarlo en sus propios placeres sexuales. Entonces, a veces, si actuamos por fe, alguien dijo alguna vez, puedo decir, si es tu voluntad, perdón, no debo decir si es tu voluntad, porque si actúo por fe, yo sé que Dios me lo va a dar.
realmente ahí hay como que algo no está bien del todo. Si yo le voy a pedir algo, tengo que saber si está dentro de la voluntad de Dios. Entonces yo sé que oro directamente en acuerdo con la voluntad de Dios y puedo pedirlo. Pero hay situaciones en las que no es tan clara la voluntad de Dios y es una actitud de humillación y de reconocimiento de la grandeza y la soberanía de Dios, el decir, Señor, si es tu voluntad, muéstrame. Ahora, por ejemplo, si yo estoy orando por la salvación de alguien, no tengo que pedirle a Dios, Señor, si es tu voluntad, salvalo, porque sé que el deseo de Dios, según 1 Timoteo 2, versículo 3, versículo 4, que el deseo de Dios es que todos se salvan y procedan al arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, pedirle a Dios, decirle, Señor, te pido por fulano, mengano, si es tu voluntad que sea salvo, no es una oración correcta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero por otro lado, en Santiago capítulo 4, verso 2, nos dice que no tengo porque no pido y que pido mal o no recibo lo que pido porque lo pido con un motivo egoísta, como leíamos hace un momento. Ahora, a veces es difícil de entender que nosotros estemos pidiendo con un motivo egoísta, pero es realidad. Y es cierto que el creyente que no ha permitido un proceso de limpieza, de purificación de Dios en su vida, eh, cuando todavía estoy en medio del proceso, tengo a Dios en mi vida, pero quizá todavía hay mucho egoísmo en mi manera de hacer las cosas, en mi manera de caminar. Entonces, en esas ocasiones no estoy bien definido por la palabra de Dios, no conozco exactamente con certeza la voluntad de Dios. Y sería, como mencioné hace un rato, un acto de sumisión, de humillación al Señor, decirle, Señor, si es tu voluntad. Entonces, eh, tengo que entender que también es en el contexto de la escritura, está Santiago capítulo 4, versículo 15, dice, en lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y el verso 16 dice, pero ahora se jactan falsamente y presumen y se autoengañan. Toda jactancia es mala. Fe y confianza es una cosa y presunción e insensatez es otra. Son dos cosas diferentes. Si no podemos discernir o comprender la diferencia, la vida espiritual se te va a convertir en una tragedia en lugar de un triunfo. Eh, yo creo que quizá no es que somos débiles si oramos diciéndole, Señor, yo quiero esto, deseo esto, pero si es tu voluntad, lo recibo. Si encajan tus planes, porque quizá también es parte de la voluntad de Dios, pero a lo mejor no es el tiempo. O sea, si tú tienes esto para mí y este es el tiempo apropiado, entonces lo recibo por la fe. Proverbios 3, versículo 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y tengo que entrar en la profundidad de esto. A veces mi opinión está basada en costumbres, en tradiciones, y la palabra de Dios nos dice también que invalidamos su palabra por causa de nuestras tradiciones. Entonces, si el hecho de que yo considere que algo está bien no significa que esté bien, aunque haya estado bien en el pasado para una etapa y una temporada de mi vida, quizá hoy no sea la voluntad de Dios para mí. Y debo aprender, no estoy hablando de principios fundamentales de la escritura, ¿sí? No estoy hablando ni de principios morales ni de principios legales de la palabra de Dios. Estoy hablando de opiniones o deseos que a veces por ahí en un tiempo están bien y en otro tiempo no es el momento. Entonces tengo que entender que debo crecer en el conocimiento de Dios y del corazón de Dios y resistir la tentación de asumir el papel del Espíritu Santo y permitir que sea Dios el que me guíe, el que me lidere en mi vida personal hacia adelante, en el plan y en el propósito de Dios. Debo caminar con equilibrio, con sabiduría, con prudencia, con sentido común y con buen juicio. Proverbios 13, versículo 16 dice, todo hombre prudente actúa con sabiduría, pero el necio que confía en su propio criterio se expone y revela o da a conocer su necedad. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Hay otro pasaje en 1 Pedro 5:8 que dice, sean equilibrados, moderados, mentalmente sobrios.
Manténgase vigilantes y cautelosos en todo momento, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, hambriento, feroz, anda alrededor de ustedes buscando a quien atrapar y devorar. En realidad, cuando estamos en cualquier área de nuestra vida, en un extremo o en otro extremo, estamos corriendo peligro, ¿no? Es como que nos alejamos del grupo, como el buey que se va quedando rezagado y entonces está expuesto a ser atacado por el león. Eh, no podemos eh, ignorar que la palabra de Dios y permitir que el enemigo nos engañe, vivir eh, una verdad a un extremo, engañando la táctica del enemigo y perdiendo el equilibrio sobre esa verdad. Porque entonces no va a ser mejor de lo que fue. Si yo conozco una verdad, pero la llevo al extremo y el enemigo, como no me puedo frenar, ahora me empuja, también va a ser un problema. O quizá va a ser peor que lo que fue antes. La sabiduría es un tema central en toda la palabra de Dios. Sin la sabiduría no podemos lograr una verdadera victoria. La palabra sabiduría significa comprensión de lo cierto, recto y duradero, por un lado. Otro significado es buen juicio o sentido común y no se inclina por extremos. Entonces, en este momento podríamos detenernos aquí un momento antes de avanzar y orar y decirle, ore junto conmigo y tome como suya esta oración. Y dígale, Padre Dios, yo reconozco que necesito crecer en el conocimiento de tu persona y tu voluntad para mi vida en este tiempo y en esta temporada. Bendigo tu nombre, Jesús. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Señor de mi alma. Señor, bendigo y doy gracias por lo que tú estás haciendo conmigo en este tiempo. Y Señor, me alineo con tu voluntad. Espíritu Santo, te doy libertad para que hables a mi corazón y a mi vida y renueves mi mente y me mantengas alineado con tu preciosa voluntad para este tiempo y tu propósito para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero en el próximo video.